¿Por qué están tan lejos? ¿Qué les asusta? Antes de comenzar con lo que tengo planificado para exponer en el día de hoy, me gustaría saber si tenemos alguna duda con relación a lo que estuvimos viendo la semana pasada y si se pudiera debatir, dilucidar, y así no nos vamos con la interrogante, con la duda. Así que no sé si tú tienes algo que presentar o cualquiera de lo que hayan oído el miércoles pasado, o lo que nosotros estuvimos diciendo. Sabemos que, por ejemplo, hay un problemita con la presentación del milagro de la boda de Caná, pero yo creo que eso en otra ocasión pudiéramos trabajarlo, pero por lo que se toma, por el tiempo que pudiera tomarnos hablar de ello y porque habría que usar un poquito de argumento para debatir acerca de eso. Pero sacando eso, pudieran decirme cualquier cosa que hayan pensado, que hayan estado viendo como algo sustancioso, que pudiéramos sacarle algo más también. ¿Nada? Ok, pues entonces vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Yo recuerdo que nos quedamos introduciendo el personaje de la semana. Yo tengo ventaja con ustedes porque Amira me manda el audio, entonces yo con el audio yo lo reviso y yo sé exactamente dónde estamos. No es que en Anás, dijimos algunas cositas de Anás, pero vamos a ver porque Anás es como el protagonista de ese pedazo de la historia de nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que establecimos es la historia de Anás y que en ese momento no era sumo sacerdote. Cosa extraña, porque si leemos de nuevo lo que leyó mi hermano Michael en el capítulo 18, la presentación que hace Juan es de que él no era el sumo sacerdote. ¿Verdad que sí? Lo que leímos fue que él era el suegro de José Caifás, que en ese año, así que dice textualmente la porción que debimos leer en el día de hoy. Vamos a ir allá al libro de Juan, en el capítulo 18, el versículo 19. Perdón. Ok. Vamos a tomarlo en el capítulo 15, que no quise entrar en él la semana pasada porque no nos iba a alcanzar el tiempo realmente. Estábamos ya sobre la hora. Pero vamos a leer esto que está en el capítulo 15, que yo entiendo que es de suma importancia también. Vamos a leerlo del capítulo 12 para ambientarlo completamente. ¿Ok? Juan, capítulo 18, y arrancamos en el 12. Ya. El hombre está preso. Entonces la compañía de soldados, esto no lo dice ningún otro evangelio. ¿Ve? La compañía de soldados, eso nos da a entender que se trataba de que habían romanos ahí. Y eso tiene una loma, una montaña de implicaciones. ¿Entienden? Si no hubieran habido soldados, por ejemplo, ellos pudieron haberlos matado ahí mismo. Porque los que estaban ahí eran los judíos, y si los judíos lo entienden que está blasfemando, el castigo judío por la blasfemia es apedreamiento, no es ahorcamiento ni es crucifixión, que no es una práctica judía, que es una práctica completamente romana. O sea, el simple hecho de que diga, entonces la compañía de soldados tiene muchas implicaciones. Otra implicación que tiene, que como les dije, no aparece en los otros evangelios, pero sí aparece aquí. Otra implicación que tiene el que haya soldados ahí es que el permiso para que los soldados estuvieran ahí lo daba Pilato, que estaba
en Jerusalén en ese momento. Entonces eso quiere decir que ya Pilato sabía que iban a agarrar a preso a nuestro Señor. O sea, eso, como les dije, no nos podemos meter ahí porque otra vez nos vamos a enchivar y vamos a durar un mundo ahí de cosas que no nos aportan teológicamente, que como yo quiero que veamos el arresto y estas cosas. Yo lo que quiero, mi empeño es que veamos la figura de Jesús, no lo que pudo ser ni cosas por el estilo. También dice el tribuno. ¿Lo vieron ahí? El tribuno es una figura romana, no es una figura judía. Y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Esto está más que claro. Fíjense que ahí Juan no dice que Anás era sumo sacerdote. Él lo va a decir más para adelante, que es una complicación. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso es profetizar. Versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahí hay un asunto. ¿A dónde era que iban a llevar a Jesús? A la casa de Anás. Pero Anás, él no lo pone como el sumo sacerdote. Ajá. No. ¿Dónde Anás? Es donde Anás y lo que siguen a continuación es el cuestionamiento que Anás le hace a nuestro Señor. Pero nosotros podemos colegir de ahí. José, siéntate de este lado, así puedes. Sí, porque eso es lo que veo que están mirando allá y tú eres una de las personas que más puede aportar. Ok, pero escúchame para ver si siempre las cosas son buenas para que tú aportes. Entonces, de ahí se colige también, se puede sacar como conclusión que el que había hecho mayor presión para que buscaran a Cristo, a nuestro Señor como preso, era Anás. Porque si Caifás hubiese sido el que atesa entonces al primero que se lo llevan es a Caifás. Pero entonces se lo llevaron a Anás, dice Juan. Lo que quiere decir necesariamente que el que estaba metiendo presión, el que quería realmente verlo preso y ahí, era Caifás. Ahora, era Anás. Ahora, en la narración de Juan, él no pone a Anás como sumo sacerdote, y lo leímos. Ahora él dice que entraron al patio del sumo sacerdote. ¿Tú verás? Esa es una de las explicaciones. Tiene muchas lecturas, pero una de las explicaciones es que era un solo patio, varias casas, y como es el mismo patio, uno entra por un sitio y uno pasa de una casa a la otra. Eso daría un poquito de luz acerca de lo que vamos a leer también con relación a Pedro, porque Pedro se queda en el mismo sitio y a Jesús lo trasladan. Si él iba detrás de Jesús y en la casa de Anás estaba lejos de la casa de Caifás o no en el mismo ámbito de la casa de Caifás, entonces él tendría que haberse ido con aquellos y Pedro no se va. O sea, es algo que hay, como les dije, hay varias explicaciones acerca de esto, pero me parece muy interesante.
Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Nosotros todos sabemos quién es ese otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Yo lo defino de esta manera. El que era conocido del sumo sacerdote, la portera lo conocía. Dice aquí que era una sierva, una muchacha, una persona joven. Y eso es interesante porque no había necesidad de que si era una mujer y era joven, Pedro se asustara porque le dijeran que él era seguidor de Jesús, ¿verdad que no? Si se lo dice un guardia con su vestido, hasta yo me paniqueo, ¿verdad? Pero si se lo dice una muchacha que dice aquí que era una muchacha joven y es hembra y le dice, tú eres, no había necesidad de decir mentira. No había necesidad. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. Cuando él habla con la portera, él le dice, mira, yo ando con un gordito que está allá afuera, un pelú. Déjalo pasar, hazme el favor. Me imagino que salen la cabeza, sacan. Pepo, ven acá. Entonces, entran. Cuando entran, entonces la criada portera, eso como les decía, esto tiene una implicación de joven, dijo a Pedro, y aquí es maravilloso lo que dice Juan, para que ustedes vean que uno no se puede perder ni una sola palabra de lo que está ahí adentro. Ni una palabra de lo que está ahí dentro. ¿Qué es lo que le dice la muchacha? ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que significa también? Evidentemente, no. Es que el que le dijo a ella se identificó que era seguidor de Jesús. ¿Entiende? Entonces, ella sabe que el tipo que le dijo, que no está identificado aquí, pero todo el mundo sabe que es Juan, el tipo que le dijo a ella que deje pasar a ese, ella como conoce, como él es conocido en la casa del sumo sacerdote, sabían que él era seguidor de Jesús. Entonces, ella no tiene que ser una mentalidad brillante para darse cuenta de que el tipo que él está dejando entrar, que él está pidiendo que entre, también es seguidor de Jesús, porque él le dice, ¿no eres tú también de los seguidores de Jesús? Entonces, Pedro, por lo impulsivo que era, por lo poco era tosco, no tenía mucho tacto, era alguien un poco, sí, era muy volátil. Entonces, actúa inmediatamente por impulso. Y si él se pone a pensarlo, primero dice, yo no tengo que decir mentira porque es una niña. Además, ya conoce a Juan. Además, fue Juan que me entró. O sea, si él escucha lo que ella le dice, él dice, estamos vendidos, estamos identificados. A Pedro no, Pedro está asustado, quiere ver qué es lo que está pasando, pero no tiene ese tacto, no tiene esa brillantez mental. Entonces dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo, no soy. Este no soy es exactamente el contrario a lo que Jesús dijo en el arresto. En el arresto, él dice en griego, ego eimi, yo soy, ego eimi, yo soy. Y él dice, ne eimi. Es completamente, es la negación perfecta de lo que Jesús había dicho. O sea, lo que quiere Juan que nosotros veamos es que Jesús estaba claro, pero Pedro no. Pedro debió haber respondido como discípulo de Jesús. Pedro debió haber respondido ego eimi. Y quién sabe si tuviera el mismo efecto
que tuvo el Señor cuando Él le dijo a los que venían a buscarlo, egoísmo. Pero no, como les dije, no lo piensa, no lo medita, no lo internaliza, sino que le sale en automático. Dígame, mi hermano. Ajá. Ajá. Sí. Y estoy seguro de que todavía tenía. Sí. Es que en la cabeza de él está eso. O sea, él lo que tiene es miedo. Él tiene miedo y está absolutamente convencido de que un fallo en su argumentación puede hacerlo perder hasta la cabeza, digamos. Ok. Pero quiero que vean esto. No soy, no lo soy, dice, no lo soy. Ne eimi. O sea, contrario a lo que nosotros hemos escuchado del Señor. Y esto queda para la posteridad. O sea, esto no es lección de Juan para los apóstoles. Esto es lección de Juan para los que iban a creer después de ellos. ¿Entiendes? Para que no fuesen, es un aliento, para que no fuesen como Pedro, negando al Señor. ¿Se entiende? Esa es ¿por qué está la línea ahí? ¿Por qué no tiene que decir eso? Pero es también la primera negación de Pedro. Pedro se adueña del relato de Juan. Ahora el personaje es Pedro. Dice el versículo 18. Y estaban en pie los siervos, o sea, las personas que vivían debajo del sumo sacerdote, y los alguaciles, que en la traducción es la guardia del templo. O sea, tienen que leerlo como la gente que cuidaba el templo, la guardia del templo, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Se ríe. Hay dos cosas destacables en ese fragmentito tan chiquito ahí. Hay dos maravillas ahí adentro escondidas. La primera es que la palabra, se me olvidó traer el griego, el griego de la palabra que él usa aquí. La palabra que usan para fuego aquí es una palabra muy especial, porque es brasas encendidas. Hay muchas formas de hacer fuego. Usted coge papel y hace fuego. Usted una antorcha también hace fuego. Y hay un viaje de cosas, hay fuego hasta por gases, como en el caso de nuestras estufas. Pero la palabra que usa Juan acá es, como yo decía, casi una apax legómena. ¿Saben lo que es eso? Michelle, ¿conoce la palabra apax legómena? Apax legómena es una palabra que se utiliza una sola vez en toda la Biblia. Una sola vez en toda la Biblia. Es casi una apax legómena. A menos que se utilice una segunda vez. Lo extraño de esto es que quien usa la palabra por segunda vez es el mismo Juan. ¿Lo dice ahí? Esa es la palabra. Ajá. Dale. Brasas. Brasas. Carbón ardiendo. O sea, fuego de brasas. Ellos estaban haciendo fuego de brasas. En el medio de ese fuego de brasas pasan dos cosas muy singulares. La primera es la negación de Pedro, que es lo más importante. Y la segunda es la negación del Salmo 1. ¿Quién se sabe el Salmo 1 aquí? ¿Quién se atreve a decir el Salmo 1 entero sin que equivocarse?
¿Cómo es? No, se equivocó en alguito ahí, pero no importa. Sí, un lapsus tuvo ahí. Pero eso es, ¿eh? En consejo de malos. Cuando Pedro está en esa situación, Pedro está en consejo de malos. Pedro está en silla de escarnecedores. Aunque él estaba parado, dice Juan, él está con los escarnecedores del Señor. Él es una contradicción al hombre bienaventurado. Al tipo que no tiene que juntarse con esa clase de gente con la que él se estaba juntando, solamente para él buscar una satisfacción personal, porque él no iba a hacer nada ahí. Él es un Galileo. En la casa del sumo sacerdote, un Galileo tiene muy pocas oportunidades. Es una gallina, es una cucaracha en un gallinero. Se lo van a comer vivo. Pero lo principal de esto es la negación, no la negación del Salmo 1, pero la negación de la bienaventuranza del Salmo 1. Es la negación de nuestro Señor Jesucristo. Que versículos antes, en el capítulo 17, el Señor le había dicho, es que tú eres muy bravo. No, yo hasta el fin del mundo contigo. Y él le dice, mira, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Tú eres loco. ¿Cómo yo te voy a negar? Yo voy al fin del mundo por ti. Pues mira, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Eso no se ve tan bien acá, pero vamos a verlo. Ajá. Todavía viéndolo como Mesías. Ajá. Todavía viéndolo como Mesías, pero eso no le quita el miedo a Pedro. Porque Pedro sabe que él se metió en rojo con uno de los siervos del sumo sacerdote y él está en la casa de uno de los siervos del sumo sacerdote. Eso le daría miedo a cualquiera. ¿Entiendes? Pero sí, tenía una curiosidad. Y esa curiosidad tiene muchas lecturas. Una de las cuales es la que nos presenta nuestro hermano Don Manuel acá, muy válida, que pudiera ser que ellos estuvieran esperando una reacción, una reacción mesiánica, una reacción mesiánica, porque todavía Pedro lo había señalado antes de la cena como tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, es lo más lógico es que él tuviera ese tipo de pensamiento todavía. Pero vamos de nuevo a las brasas, ¿ok? Yo le dije que las brasas se dan en medio de 2 circunstancias especiales, que es la negación de la bienaventuranza del capítulo 1, pero más que todo, la negación de la figura de la persona de Cristo, de él ser seguidor de Cristo. Lo otro es que yo les decía que esa palabra, ¿cómo se llama la palabra? Ya me olvidó, estoy viejo ya. Andraquia. Esa palabra aparece después en el capítulo 21, el último capítulo de Juan, durante la restauración de Pedro. ¿Se entendió? Yo creo que ahí no hay casualidad. Y que Juan no es tan genial para Juan inventarse esa cosa. No hay un hombre que pueda ser tan genial que use una palabra en el medio de la circunstancia de la negación y la use también en el medio de la circunstancia de la restauración de esa negación. Lo que se narra ahí es cuando el Señor desciende, ellos vienen de pescar, no han pescado nada toda la noche, y llegan a la playa y hay alguien en la playa cocinando un pez y tiene el mismo fuego que aparece acá. O sea, brasas ardiendo. Si eso es una casualidad, yo creo que yo tengo que revisarme. Pero es verdad, la verdad es que la palabra de Dios es infinitamente poderosa. Versículo 19. Aquí está
el interrogatorio de Anás. Lo curioso es que en el versículo 19, ahora el apóstol Juan llama a Anás sumo sacerdote. Y creo que lo llama 2 veces. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. A ver, ¿cuál era el interés o cuál podría haber sido el interés de Anás en conocer estos dos aspectos de Jesús? ¿Qué define sus discípulos? ¿Qué define que tenga discípulos? Porque yo te pregunto, ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿Dónde están ellos? ¿Qué saben? ¿De dónde los sacaste? ¿Qué ando buscando con eso? No, él sabía que era un maestro. De hecho, que tenía seguidores, él lo sabía perfectamente. Ahora él quiere saber el futuro de ese pensamiento de Jesús. O sea, si yo encuentro un buen político, yo le preguntaría, ¿cuántos seguidores tú tienes? Porque eso me da una idea de cuánto futuro tiene, de quienes piensan de la misma manera que él, cuántos son, y cosas por el estilo que le da una gran ventaja a una persona porque a partir de ahí puede tomar unas buenas decisiones. Entonces, Anás está interesado principal y primeramente en saber acerca de los discípulos, ¿verdad? Son muchos, sabemos que eran muchos, eran más de 200 seguramente. Él, semanas antes, tenía 120. Había mandado 70. Tenía 12 apóstoles. O sea, si hay una camarilla de 12, es porque abajo hay muchos más. Entonces, Anás tiene esa interrogante seria. Y lo otro es, la otra pregunta es, de su doctrina. ¿Qué quiere conocer Anás con su doctrina? A ver, mira. ¿Qué le interesaba saber a Anás acerca de su doctrina? Recuerden que en una ocasión anterior, él había mandado a personas para que le dijeran de dónde viene tu autoridad. Porque la autoridad deriva de la doctrina. Entonces, el Señor le contesta magistralmente. A ver, para ponerlo en contexto. Si a mí me preguntaran, o a Michael, que está hablando hoy, Michael, ¿de dónde viene tu doctrina? ¿Qué tú dices? De fe. ¿De dónde viene tu doctrina? No, tú no eres católico. ¿De dónde viene tu doctrina? Ah, tú eres un reformado. Y más específicamente, y más específicamente, ¿ah? No, de Cristo no, porque los... ok, ¿entiendes? Ah, por ahí es que va, ¿verdad? ¿De dónde viene tu doctrina? Y entonces él tiene que decir, yo soy de los hermanos. Ve, tendría que decir Michael, yo soy de los hermanos. Ahora, si usted le pregunta déjame ver, que no recuerdo ninguno. A Juan Pablo II, ¿de dónde viene tu doctrina? Si estuviera vivo Juan Pablo II. Usted le pregunta, ¿de dónde viene su doctrina? Y él iba a decir, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Verdad? A católico, apostólico y romano. Entonces, eso tiene peso. ¿Todavía no lo entienden? Ok, Elías, si le preguntáramos a
a Pablo, Saulo de Tarso. Hacemos el mismo cuestionamiento. Saulo, ¿de dónde viene tu doctrina? ¿Qué tú crees que diría Saulo? No, ahí lo contestaron, para allá arriba yo lo oí. Yo soy de la gente de Gamaliel, diría él, que está vivo, está entre ustedes y es un gran maestro. ¿Entienden? Está vivo, está entre ustedes y es un gran maestro. De hecho, él fue que dijo, dejen eso rodar, que si no es de Dios, eso se va a pagar solo. Dígame, mi hermano Castro. Podría ser, pero yo me inclino en pensar que él lo que decía es, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Por qué tú? ¿Quién te enseñó eso? ¿Entiendes? Y si quien te lo enseñó es Juan de los Palotes, eso no tiene valor. Por más bueno que tú seas, si tú no tienes una línea doctrinal, tú no eres muy valioso. ¿Se entiende? Ajá. Ya, pero no a él, es a Caifás. Uh-huh. Volvemos al versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y les decía que si los discípulos representan que el futuro de Jesús, lo que van a seguir después de Jesús, porque él tenía que saber también, si como dice Castro, lo veían como un revolucionario, él tenía que decir, ¿cuántos locos de este tipo hay? ¿Ve? Si yo a este lo agarro, ¿cuántos van a salir por ahí? Y van a hacer lo mismo que él. Eso es el futuro. Y por otro lado, la doctrina es el pasado, lo que está detrás del Señor, de dónde Él viene, cuál es su trasiego para llegar al punto donde está. Entonces tú descubriendo esas dos cosas, tú puedes ubicarlo en el tiempo perfectamente. Porque sabes quién le enseñó, más o menos estudiando, como nosotros estudiamos aquí, podemos llegar a una conclusión de su doctrina y también podemos saber si los discípulos van a llegar hasta cierto punto. Eso era lo que andaba buscando Anás. Evidentemente, Anás no hace un interrogatorio. Anás está haciendo un juicio. Anás está creando las condiciones para un juicio. Porque si el Señor le responde, él está solo con el Señor, pero si el Señor le responde y se incrimina o incrimina a otros, él puede usar eso en el juicio de Cristo, que es el juicio frente al Sanedrín. O sea, le está tratando, déjenmelo a mí solo primero para ver si yo le saco algo que yo pueda usar en contra de él. Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo parece una banalidad, parece un boche, como lo vio la persona que estaba al lado de Caifás, que era un alguacil. Lo vio como un boche, pero esto está lleno de genialidades. Es genial. ¿Por qué? Miren cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado. Si estoy en Galilea, en la sinagoga, y si estoy en Jerusalén, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y dice ahora, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? Si yo estoy en un juicio, tú no tienes derecho a cuestionarme. Tú no conoces la ley judía. La ley judía dice, lo primero que dice es que un hombre no está obligado a incriminarse.
el juicio, y lo vemos en Deuteronomio y lo vemos en el libro de Números, es que otra gente hablen de ti, pero tú no puedes hablar. Tú tienes testigos de cargo y testigos de descargo. Tú puedes llevar personas que hablen a favor tuyo y ellos pueden llevar personas, los fiscales pueden llevar personas que hablen en contra de ti. Pero el juez no está autorizado para preguntarle directamente al acusado cosas. Pero entonces dice el Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Es que tú no has hecho un juicio nunca. Tú nunca has estado en el Sanedrín. Una persona del Sanedrín no le puede preguntar a un acusado una cosa. Tú lo que tienes es que buscar la gente que ha oído de mí y preguntarle a ellos qué es lo que está pasando, qué fue lo que yo dije. Entonces yo traeré personas que te van a decir qué fue lo que yo dije también. Y ahí se va a armar la confrontación y va a ser un verdadero juicio. Pero tú no quieres juicio. Tú lo que quieres es datos. Por eso le preguntó por su doctrina, por sus discípulos, y ahora le pregunta directamente a él. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, a los que me han oído, y qué les haya yo hablado. He aquí, saben lo que yo he dicho. Genial. Aquí aparece la figura de Pedro de nuevo. Para que ustedes vean que hay Pedro en todos los sitios. Del lado de Jesús había uno, pero del lado de Anás también había otro. ¿Y quién sabe cuántos Pedros hay aquí adentro hoy? ¿O cuántas Pedras hay aquí dentro hoy? Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho eso, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Eso fue exactamente lo que Pedro hizo cuando tratan de agarrar al Señor. Pero lo hace ahora un alguacil. Dice que le dio una bofetada. Esta palabra que ponen aquí como bofetada es la palabra rapidia. A ver si lo consigo. Interesantísima también. Por demás. El término es rapisma. Rapisma. Y la acepción verdadera de esa palabra no es una bofetada, no es una tabaná. Es darle por la boca a alguien con la intención de intimidar y humillar. Esa palabra, que es clave en griego, lo que significa es darle con algo en la mano, normalmente con una vara. Con una vara. Darle con algo en la mano, en la boca o en la mejilla, para intimidarlo. Eso era como preparándolo para que él no fuera a decir otra cosa fuera de lugar en medio del juicio. Y van a ver que a partir de ahí Jesús no abre la boca. Eso es intimidación. Pero también tiene una carga de humillación, porque te está poniendo por debajo. Todas estas cosas que hemos conversado están diametralmente en contra de lo que debió ser un juicio judío. El juicio judío es todo lo contrario a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Todo lo contrario. A un acusado judío no se le podía poner la mano. No se le podía intimidar. No se le podía hacer preguntas directas. No se le podía interrogar de noche.
Y estamos hablando de medianoche ya, más allá de las 10 de la noche, quizás las 12 de la noche, cuando él está frente a Anás. Recuérdense que él fue del otro lado del torrente de Cedrón, después de las 8 de la noche, y él viene con los soldados, después de haber orado por 1 hora. No habéis podido velar conmigo 1 hora. 1 hora se perdió o se ganó orando allá en el Getsemaní. Bajan del Getsemaní, duran 1 hora más para entrar. Estamos hablando de fácilmente las 12 de la noche. Lo que no tenemos es el momento en que él se fue después de la cena. Pero estamos hablando de que ya, estamos hablando de casi medianoche. Entonces, alguien que me lea Miqueas capítulo 5, versículo 1. Y otra persona que me lea Isaías capítulo 50, versículo 6. Miqueas capítulo 5, versículo 1 e Isaías capítulo 50, versículo 6. Esto no parece que lo escribió Juan, pero lo escribió Juan, porque estas son cosas que normalmente escribe Mateo. No, 5:1. Ya yo lo tengo ahí, don Manuel. Léalo duro ahí. Rodéate ahora de muros, hija de guerrero. Nos han sitiado. Entonces dice la segunda parte. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Eso parece mateíno. Así habla Mateo. Mateo siempre anda buscando las cosas que están escondidas en el Antiguo Testamento que el Señor revela o que el Señor atraviesa. De esas cositas chulas. Eso que dice Juan acá, normalmente lo que hace Mateo para mostrar, porque saben que el interés de Mateo es mostrar al rey, al heredero del trono, al juez de Israel. Entonces, eso para mí eso es maravilloso. El otro era Isaías capítulo 50, versículo 6. Y por razones de tiempo lo voy a leer rapidito. De mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me acariciaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. ¿Y qué es lo que vamos a ver realmente en el juicio, lo que nos toca en la próxima semana? Injusticias, injurias más que todo, y disputos, que es cuando escupen en la cara del Señor. O sea, esto es verdadera revelación, Señor. Esto es maravilloso. Hay que meterse a estudiar un poquito a profundidad esto, porque aquí no hay una palabra que esté en el aire. No hay una palabra que esté suelta. Todo esto es una maravilla tras otra. Así respondes al sumo sacerdote. Entonces Jesús le responde al que lo abofetea. Hay una, bueno, no lo voy a decir porque eso no es probado, eso no es materia. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. ¿Qué fue lo que yo dije mal? Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Dicen los que estudian, se meten allá en el hoyo de la profundidad de esta cuestión, que esa bofetada tenía también por norte como lo que quería esa bofetada era sacar el monstruo que cada hombre tiene. Cuando a un hombre le topan la cara, el hombre se revoltea. Y ellos estaban esperando una ocasión como esa para ver al Señor maldecir a alguien. Verlo revolteado, a ver qué iba a hacer. Ya lo habían visto revolteado el lunes pasado, el día después en el templo,
hizo un azote de cuerda, se revolteó, volteó la mesa de los cambistas, espantó a los que vendían animales en el templo, revolteado. Pero no dijo ni una sola injuria, no echó ninguna maldición. Esta ocasión era la ocasión precisa para que el Señor enseñara su naturaleza humana y le dijera par de mala palabra. No, porque seguramente él estaba amarrado. Sí, es probable que todavía estuviera atado. ¿Tú ves? Y Anás era un viejo ya, era un hombre de más de 60 años. Que 60 años en ese tiempo, eso no quiere decir que yo estoy viejo, pero ya me falta uno. ¿Ves? Pero en la intención última de esa bofetada, lo que estudian mucho, dicen, eso era para ver el hombre que hay en Cristo. Y Cristo no responde como el hombre normal. Ajá. En más de 2 ocasiones, al menos en 2 ocasiones, no estoy muy claro. Sí, sí, eso es lo que apoya lo que usted dijo anteriormente, de que por qué estaban ahí. Pero lo que buscaba esa bofetada, que no era una bofetada, o sea, no era con lo que nosotros conocemos como un bofetón o una tabaná, con una vara que le hacen así, ¡tum! Y probablemente le partió la nariz. Eso era lo que no iba a decir. Dígame, mi hermana, mira, esto es un verdadero estudio. Tú ves que no es que yo estoy aquí diciendo lo que hay, no, aquí está participando hasta el gato. Yo he oído que eso tiene muchas lecturas también. Pero vamos a olvidarnos de eso. Lo interesante es que el Señor no enseñó lo que un ser humano, lo que un hombre normal en esa misma circunstancia hubiera enseñado. Nosotros hemos leído en infinidad de veces que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es esta. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Yo creo que tenemos que dejarlo por ahí porque son las 8, pero ya estamos saliendo de Anás. Después de Anás, vamos a Caifás. Después de Caifás, vamos a Pilato. Después vamos a Herodes. Después volvemos a Pilato. Y después crucificamos a nuestro Señor. Dios les bendiga.